esta mañana voy a continuar con nuestra serie de enseñanzas de oro, confío y actúo. Oro, confío y actúo. Vamos a decirlo todos al contar tres. Uno, dos, tres. Oro, confío y actúo. Otra vez, todos juntos al contar tres. Uno, dos, tres. Y actúo, ¿ok? Así que estamos hablando de esto y la primera semana estoy hablando acerca de la oración. La segunda semana estoy hablando de lo que es confiar en el Señor. Y hoy voy a hablar de lo que es orar, confiar y actuar, ¿ok? Y quisiera que vayamos al libro de Éxodo en el capítulo 2, versículos 23 al 25. Éxodo 2, 23 al 25, dice la palabra del Señor. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Espíritu Santo, te pedimos que nos hables tu palabra, Señor. Que no sea yo, que seas tú. Tomamos lo que viene de Dios, desechamos lo que viene de los hombres. Que esta sea una mañana que cambie nuestras vidas, que renueve nuestros corazones, que salgamos con fuerza, Señor, de aquí, con fe, creyendo que a los que te amamos todo nos ayuda para bien. Te pido, Señor, que nadie salga de aquí, que nadie termine esta transmisión sin recibir, Señor, lo que tú le has dado, Padre. Gracias por esa espada de dos filos que es la palabra de Dios, que cambia nuestras vidas y nos renueva en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimos años atrás, Abraham, un hombre que halló la gracia con Dios, y entonces viene delante del Señor y Dios le hace una promesa a Abraham. Abraham entonces tiene que salir de su familia, de su casa, y tiene que moverse obedeciendo a Dios. Y él podía tenerlo todo en su casa, pero él decide obedecer a la promesa de Dios, y él sale de ahí creyendo que Dios le va a cumplir. 25 años después, entonces él recibe a su hijo. Ese hijo que se llamó Isaac, luego tuvo hijos, y uno de ellos se llamó Jacob, quien heredó esa bendición de Dios, y Jacob tuvo 12 hijos. Su nombre fue cambiado por Israel, y ahí es donde aparece por primera vez este nombre en la palabra de Dios. Y estos 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel. Y uno de esos hijos se llamó José. José fue vendido por sus hermanos, tenía mucha envidia sobre él, porque él era el favorito de su papá, pero también tenía mucha sabiduría, y a pesar de las pruebas y las dificultades y los obstáculos que le pusieron a él en la vida, él llegó al destino que Dios tenía para él. De la misma forma creo para ti, que no importa quién se oponga, o lo que la vida te ha planteado por delante, o lo que has pasado, si Dios tiene un plan para ti, ese plan se va a cumplir en tu vida. Tú vas a llegar al lugar que Dios destinó para ti. Y así fue. José llegó a ser el número 2 de Egipto, ¿ok? En un momento de mucha abundancia, él llegó a ser el administrador, guardó mucha comida, porque después vino una temporada de hambre, y en esa temporada José administró y hizo que todo el pueblo sobreviviera, y de esa forma se ganó la gracia y el favor de los egipcios. Pero 400 años después de eso, leemos acá que murió aquel rey que los respetaba, que respetaba a José, a su familia, porque él respetaba a su familia, a sus hermanos, que los respetaba, que creían. Entonces ellos crecieron en Egipto, su familia creció, se desarrolló, y llegaron a ser un pueblo muy grande. Y aquel pueblo muy grande, con un rey que no conoció a José, entonces empezó a oprimirlos, empezó a tener miedo de la bendición de Dios sobre ellos. Entonces los convirtió de personas que habían traído la bendición a Egipto en esclavos. Entonces ellos no querían seguir siendo esclavos, y entonces leemos 400 años después cómo el pueblo está gimiendo
La palabra gemir tiene que ver con dolor, con que hay algo fuerte que está pasando en mi corazón. Y también dice que clamaron a Dios. O sea, el clamor tiene que ver con grito, ¿ok? Con hablar fuerte a Dios. Entonces, no sé si ustedes pueden ver cómo ellos levantan su oración delante de Dios, con gemidos y con clamor, gemidos y clamor. Y una de las cosas tan lindas que yo leo en ese versículo 23 es que ese clamor llegó delante de Dios. Dice la palabra de Dios, subió delante de Dios el clamor. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios escucha nuestras oraciones. Se lo voy a volver a decir, Dios escucha nuestras oraciones. Esas oraciones suben delante de Dios y entonces ellos están clamando por su servidumbre. ¿Por qué esperaron 400 años para hacer eso? ¿Se pueden imaginar 400 años? El próximo 15 de septiembre nosotros apenas cumpliríamos 200 años de ser un país independiente. Y 400 años en Egipto. Ya se habían acostumbrado a la cultura, ya estaban viviendo ahí, me imagino que habían prosperado ahí. Pero cuando vino la esclavitud y la opresión, entonces ellos despertaron y recordaron las promesas de Dios para ellos. Es que Dios le dijo a Abraham que nosotros íbamos a tener una tierra y somos esclavos aquí, tenemos que hacer algo. Y ¿sabes qué me decía el Señor? En esta temporada tan difícil, en la situación que muchos hemos vivido, quiero decirles que Dios está despertando la iglesia para retomar las promesas de Dios para su vida. Y ¿sabes qué? Es muy difícil crecer en el conformismo. Es muy difícil crecer en la comodidad. Por eso el pueblo fue incomodado, llevado a la esclavitud, porque es muy difícil crecer cuando estoy cómodo. Y a veces estas situaciones me mueven, me incomodan, hacen que yo, y en la incomodidad es cuando Dios permite que nosotros crezcamos, aprendamos. Entonces dice que esas oraciones subieron delante de Dios, así como tus oraciones suben delante de Dios. Y entonces Dios escucha, lo reconoce, recuerda su pacto y retoma la promesa que Él les había hecho. La oración mueve la mano de Dios. La oración mueve la mano de Dios. La oración activa las promesas de Dios sobre mi vida. Por eso ellos gimieron y clamaron y Dios recordó el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. La oración activa las promesas de Dios en mi vida. No sé si tú lo crees, pero el cielo no se ha cerrado, ni está en cuarentena, ni Dios está esperando que den permiso para cumplir lo que Él ha dicho de ti. El cielo está abierto, la palabra de Dios es real, y en medio de cualquier temporada Dios está con nosotros. Y si se lo va a dar, déselo al Señor en esta mañana. Hay promesas sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu familia. La oración las activa. La oración las despierta. La oración mueve la mano de Dios. La oración atrae la presencia de Dios. Es un acto tan increíble de fe, orar. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Si tú te despiertas y empiezas a orar, entonces le estás diciendo: yo creo que tú existes, y yo creo que hay galardón en mi vida para orar, para honrarte, para buscarte. Y entonces podemos entender que ellos oran, gimen, claman, y ellos lo están haciendo. Lo que no saben es que Dios ya tiene un plan. Había un muchacho que había nacido. Su mamá en esa temporada el faraón mandó a matar a todos los niños, pero su mamá no obedeció, guardó a su hijo, y cuando ya no lo pudo esconder más, agarró una canasta, la selló y lo tiró en los rápidos. Y ahí se fue en el río. Ahí va Moisés en el río, ¿verdad? Esquivando piedras y moviéndose hasta que llegó a su destino. Lo tomó la hija del faraón y lo educaron, creció, y por 40 años estuvo ahí hasta que mató un egipcio. Entonces huyó porque lo iban a juzgar y estuvo 40 años en el desierto. Y luego que estuvo 40 años en el desierto se volvió a encontrar con Dios y regresó para vivir los últimos 40 años de su vida caminando con el pueblo de Dios. Dios ya tenía un plan mientras ellos oraban. Mientras tú oras, quiero decirte que Dios ya tiene un plan.
que Dios ya tiene una salida, que Dios ya está trabajando de alguna forma. Y así fue. Aquel hombre Moisés regresó a la tierra, a Egipto, para sacar al pueblo hacia la tierra prometida. Y en medio de aquel proceso, ¿verdad?, en el cual él está, vinieron las plagas y el pueblo sufrió hasta que llegó la última y murieron los primogénitos. Y cuando esto sucedió, entonces Dios les dijo: es hora de salir. ¿Cómo se llama la serie de enseñanzas que les estoy dando? Oro, confío y actúo. Llegó la hora de salir. Llegó la hora en que los iban a dejar ir. Y entonces Dios pone el Waze del cielo para dirigirlos a ellos. Y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba ¿cómo? No los llevó por el camino que estaba más cerca. No los llevó por el camino que estaba más cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tal vez esto para nosotros es bueno, es un versículo más, pero si yo les pudiera enseñar hoy la ruta que ellos llevaron, ¿verdad? Por dónde se fueron, qué fue lo que hicieron. Tal vez podrían pensar ellos como nosotros a veces, qué es lo que está pasando. Y yo les traje un mapa para que ustedes vean un poco el panorama de aquel día. Ahí está Egipto y ellos van para Canaán. La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Así que yo me imagino que todos dicen: vamos a salir en esta dirección. Es lo más fácil. Pero Dios no nos llevó por el camino más cerca. No sé cuántos están conmigo hoy. A veces uno ora y le dice: Dios, se te perdió el Waze conmigo. ¿Por qué me tienes que llegar esto? ¿Por qué me pasa esto en el trabajo? Luego esto en mi casa, luego esto en mi familia. ¿Por qué me pasa esto con mis hijos? ¿Por qué no algo más directo, más fácil? ¿Por qué tengo que orar tanto si ya he orado por esto una y otra vez? ¿Por qué otra vez? Señor, ¿por qué? No los llevó por el camino que era más cerca, sino que les dio otra ruta, la ruta de Dios. La ruta de Dios tal vez no es más lógica. De Egipto bajaron al Mar Rojo. Del Mar Rojo bajaron un poco más. Y luego llegaron al monte Sinaí. En el monte Sinaí recibieron los mandamientos, ¿verdad? Y luego ellos subieron nuevamente, bordeando esa parte del Mar Rojo. Subieron y subieron y subieron y subieron. Y ahí donde ustedes ven, ahí ellos dijeron: mandemos a unos espías para que vayan a ver la tierra y regresen y nos digan cómo es. Y se fueron 40 días y 40 noches. Y entonces cuando llegaron se armó aquel zambumbum, ¿verdad? Porque ellos decían que no, que habían gigantes, que no se podía, que esto y aquello. Entonces el pueblo se entristeció, regresaron al desierto y entonces tuvieron que agarrar otra ruta. Siguieron subiendo por detrás, ahí por Edom, y pasaron por detrás, llegaron al río Jordán, ¿verdad? Por detrás, y lo iban a cruzar, y subieron y ahí cruzaron y llegaron. ¡Ey! ¡Qué ruta más complicada! No sé si habrá sido desde el principio el plan de Dios que estuvieran 40 años en un recorrido que podía durar entre 10 a 12 días. Pero muchas veces nosotros no obedecemos a Dios, sentimos que nos perdimos y a veces decimos: Señor, pero es que por aquí hubiera sido, es que esta es la forma, es que ¿por qué no así? Es que ¿por qué no? Pero y cuando miramos la ruta de la fe y de los milagros que nosotros no entendemos y le reclamamos a Dios, pero Dios tiene un plan. No sé si alguien está conmigo, pero Dios tiene un plan. No sé si alguien está conmigo, Dios tiene un plan. Y yo creo que a pesar de que nosotros no lo entendamos y a pesar de que muchas veces no vamos por el camino más cerca, sé que vamos en el camino de Dios. Entonces aquel día ellos salieron de aquella tierra, no se fueron por el camino cerca. Ya me imagino que ahí empezó la incomodidad. No lo entiendo, no sé por qué no vamos por aquí, pero la palabra de Dios describe cómo salieron. Y dice Éxodo capítulo 13, versículo 21: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino
y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo, así como nunca Dios se apartará de tu vida. Nunca se apartará su presencia de tu casa. ¿Hay alguien que lo cree conmigo? Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ok, ellos salieron. Vámonos por aquí porque es más cerca. No, el camino es por otro lado. ¿Cómo es posible que vamos por aquí? Vamos a ver exhibidos, vamos a pasar esto. Y así fue. Aquel día salieron y entonces así es como ellos iban. Que esto no me caiga encima, Padre. Que la presencia de Dios no me aplaste. Entonces dice que iban delante. Esto pesa. Dice que iba delante de ellos la presencia de Dios. Si la presencia de Dios se paraba, todo se paraba, la columna de fuego. Yo lo iba a encender, pero no quiero quemar el templo y me regaña mi papá, ¿verdad? Pero yo pienso, se paró. Pero vámonos, démosle ya. Dice que caminaban de día y de noche. ¿Cómo vamos a caminar? A veces se movía, entonces se movía, ¿verdad? Y entonces, luego pues se paraba y entonces ellos tenían que volver a parar. Y así iba, pero dice que nunca se apartaba de ellos. Diga conmigo, al ritmo de Dios. Cada uno de nosotros tiene un ritmo, ¿verdad? Algunos son eléctricos. Levante la mano los eléctricos, que no se quedan queditos. Vio, hasta gritaron. Es que son eléctricos. Hay otros que son más calmados. Levante la mano los calmados. Levante la mano los que no traen manos. Es que hay un montón que no es ni una ni otra, ¿verdad? Y entonces, a veces, si yo soy muy eléctrico, me cuesta el ritmo de Dios. Y si yo soy muy calmado, me cuesta a veces el ritmo de Dios. Pero como dice mi papá, porque yo le digo, papi, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no vamos aquí? Papi me dice, vamos a la velocidad de los milagros. Tenemos que esperar, y entonces en medio de aquel proceso la presencia de Dios se movía, ellos se movían, se detenían y así estaba hasta que algo sucedió. ¿Sabe qué sucedió? Dice la palabra de Dios que los egipcios reaccionaron y dijeron, hey, ¿cómo los dejamos ir? Si esta es la mano de obra de nosotros, no vamos a terminar esas pirámides que tenemos ahí, y no vamos a hacer los proyectos, y vamos a hacer esto, aquellos son nuestros esclavos, tras de que mataron a nuestros primogénitos, ellos son los culpables, vamos a vengarnos y los matamos a todos, y los que puedan los regresamos y los volvemos a hacer esclavos, porque no los vamos a dejar ahí. No nos importa si Dios los quiere llevar a ellos a adorar, a nosotros no nos interesa ese Dios, los vamos a atacar. Se armaron, se enojaron, se carbonearon, decimos en Costa Rica, y salieron a atacar al pueblo de Dios. Y entonces apareció el ejército. Apareció el ejército, ¿verdad? Apareció el ejército. Eso. Y entonces ellos se asustaron. Dijeron, ahí vienen y nos van a matar. Y entonces dice, ¿y ahora qué hacemos? Entonces dice Éxodo capítulo 14, ¿verdad? Mira lo que dice Éxodo 14, 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso ¿dónde? A sus espaldas. E entonces dice, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces ellos dicen, hey, ¿por qué nos venimos por el camino más largo? No, hombre, hubiéramos ido por allá, y tras de todo ahora nos quieren matar. Movete, hace algo Dios. ¿Alguien está así? Hace algo Dios, movete, que ya el COVID, que esto, que la plata, movete. Y entonces dice que la columna de fuego se movió y se fue para atrás y se puso entre ellos. ¡Qué salvada! Dios sigue haciendo milagros.
Entonces se movió y entonces dice, ahora sigamos para el frente. ¿Pero al frente qué? ¿Qué hay al frente? Vean ahí donde está la imagen. ¿Qué está al frente? El mar. Entonces ahí viene el mar. En el mar la vida es más sabrosa, pero no aquí. Entonces el mar está. Y entonces ellos dicen, bueno, ya esto no nos van a atacar, aunque están muy enojados, porque se están riendo ya. Aunque están muy enojados. Y entonces la columna de fuego nos dividió, pero ahora está el mar ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Estoy atrapado. Estoy atrapado entre lo que Dios hizo y lo que todavía no ha hecho. Dios ya hizo esto, ya me protegió, pero todavía no me ha abierto el mar. Y cuando yo estoy atrapado, yo me estreso, tengo ansiedad, me cargo. Y las cosas no las veo con claridad. ¿Por qué? Porque Dios me diste la casa si ahora no la puedo pagar. ¿O por qué me diste este negocio si ahora yo veo que no va bien? ¿O por qué me diste la familia que te pedí y ahora yo no estoy viendo lo que me dijiste en mi casa? ¿Por qué hiciste algo? O sea, Dios, ya hiciste algo, pero hay algo que hace falta. Y cuando nosotros estamos así, tenemos que aprender a confiar en Dios. Porque el Dios que ya hizo algo por ti es el Dios que te va a sostener. Porque el Dios que te trajo hasta aquí, aunque la ruta no fuera la que usted soñó, aunque la forma no hubiera sido lo que usted imaginó, aunque usted ve las amenazas y aunque usted ve por delante que usted no sabe para dónde ir, aunque haya incertidumbre, aunque haya muchas cosas, yo quiero decirte que el Dios que te trajo hasta aquí tiene un plan. Él va a sacarte de esto. Y entonces dice, cuando yo estoy en medio de estas dos situaciones, vean cómo se comportó el pueblo. Dice Éxodo capítulo 14 versículos 11, 12 y 13. Y dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es eso lo que habíamos hablado en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Te lo dijimos, cuando yo estoy atrapado, es lo que se me sale de adentro, es el pesimismo. Se lo dije, ¿para qué? No quiero morir en el desierto, aquí por lo menos hay tumbas. Se lo dije, hey, yo ¿para qué quiero estar aquí? Allá atrás estaba, por lo menos ahí podemos servir a ellos. ¿Sabes qué? Hay algo muy peligroso cuando un hijo y una hija de Dios empieza a hacer negocios con su pasado. Cuando empiezas a negociar con lo que hiciste, con lo de donde venías, de lo que hiciste, es que yo antes, es que esto. Y entonces cuando te sientes atrapado, empiezas a recordar, es que con las chiquillas que yo bailaba, es que cuando yo tomaba, es que me fumaba mi purito, es que cuando yo esto, es que cuando, es que cuando yo salía antes no llevaba ni plata y todo el mundo me invitaba a las birritas, ahora no me alcanza. Es que cuando, no puedes hacer negocios con tu pasado. No puedes tomar como nos hubiéramos, sí, mejor sirvámosles a los egipcios, por lo menos allá hay tomates, hay aguacates, hay patacones, hay sopa negra. Por lo menos allá estamos mejor. Empiezas a negociar con tu pasado. Empiezas a negociar con lo que un día fuiste. Aunque tú sabes que no es correcto, empiezas a negociar con eso. Te llenas de pesimismo y haces cosas que no son correctas. Y entonces empiezas a considerar que Dios no tiene algo para ti en medio de aquella crisis, porque no estamos hablando de una persona, estamos hablando de millones de personas, tal vez 2 o 3 millones de personas diciendo, hey, atrás está el enemigo, al frente está el mar. Oiga, qué buenos brazos tienen ustedes. Le voy a dar descanso, hay bonanza de mar,
Es como ir al gimnasio. Y entonces ellos están atrapados ahí. Entonces Moisés les dice 3 cosas que son para la iglesia Oasis en esta mañana. Creí que alguien se iba a alegrar. Moisés les dice 3 cosas que son para nosotros en esta mañana. Dice el versículo 13: y les dijo Moisés, no temáis. Lo primero que les dice Dios, iglesia Oasis, en esta mañana: no tengan miedo. No tengan miedo. No sé si alguien me está escuchando. Dice Dios, no tengan miedo. Hey, no temas, Dios está contigo, no temas. No temas en medio de la pandemia, no temas en medio de la crisis, no temas en medio de las circunstancias, no temas. Dios está contigo, Él tiene un plan. El mismo que mandó la nube para que no te mataran, es el mismo que va a abrir el mar. Pero alguien tiene que dejar el temor de lado. El temor mata tu fe, corta tu oración, te reduce a algo que Dios no ha planeado para ti. No teman. Estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que ustedes ven hoy, nunca más para siempre los verán. Eso es lo segundo que les manda decir el Señor en esta mañana. Hey, esa prueba que estás pasando, no temas, nunca más volverás a pasar por ahí. Hey, es que mi familia, nadie se graduó, nadie salió adelante. Pues te voy a decir, esa pobreza nunca más la verás. Esa angustia, toda mi familia tuvo cáncer. No, tú no vas a tener cáncer. Eso tú nunca más lo verás. Tú nunca más verás a tus enemigos. No temas. Y aquí es donde se pone bueno. Dios peleará. No sé si alguien está conmigo en esta. Dios peleará por nosotros. Y nosotros estaremos tranquilos. Alguien tiene que creer en esta mañana. Alguien tiene que creer que ese juicio se va a resolver. Alguien tiene que creer que los que hablaron de envidia, los que vinieron contra ti, no. ¿Sabes qué? Esta no es tu pelea. Papá en el cielo está diciendo, se metieron con mi hijo. Dios peleará por nosotros. No teman. Esos enemigos nunca más usted los volverá a ver. Dios peleará por nosotros. Hey, yo esto se los había enseñado hace un tiempo atrás, pero Dios me lo trajo justo para este momento. Si usted no se acuerda de nada de lo que he dicho, ponga el YouTube después. Recuerde esto. Moisés como líder está aquí. Estoy entre lo que Dios ya hizo y lo que todavía no ha hecho. Ahora sí regresa el mar. Y ahora están los enemigos. Y entonces yo estoy aquí y le digo a Dios, Dios, ¿qué hago? Ya el pueblo había orado, ya había confiado. Ahora, ¿qué le faltaba? Ya el pueblo había orado, ¿verdad? Había gemido, el clamor había llegado. Ya había confiado, salieron, inclusive para la ruta extraña, pero salieron. Ahora, ¿qué le tocaba? Entonces Moisés busca a Dios. ¿Qué le responde Dios? Versículo 15. Entonces Jehová le dijo a Moisés, Éxodo 14:15. Entonces Jehová le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo? Entonces Dios le dijo a Moisés. De todos los versículos de la Biblia que Dios le dice a uno, ore, este le dice, ¿por qué estás orando? ¿Aló? Vean, el Señor me decía que hay mucha gente que esconde la prudencia, esconde sus temores y los disfraza de prudencia. Pero todo aquel que ha orado y ha confiado
tiene que actuar según lo que oró. Se los vuelvo a decir, todo el que ha orado y ha confiado, ahora tiene que actuar según oró y confió. Y entonces Él le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Versículo 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Por qué clamas a mí? Ya oraste, sí, ya oré. Ya confiaste en mí, sí, ya confié en ti. Ahora actúa, ahora camina, ahora ve, ahora toca puertas, sal a vender, trabaja, busca, abre tu negocio, cumple tu sueño, camina. Si ya oraste y confías en mí, yo estoy contigo. No temas, esos enemigos que te impiden no lo lograrán contigo. Yo pelearé por ti, tú estarás tranquilo. Alguien tiene que estar conmigo. Así que cuando usted ora, cuando usted confía, si usted se siente atrapado en una situación, es que Dios le está diciendo: actúe, camine, corra, ore. Es una loquera lo que les voy a decir. Prepare su cuarto porque su hijo va a regresar. Abra su negocio, busque la forma, tenga la idea, vaya, actúe. No se quede estancado, créale a Dios. Créale a Dios, ore, confíe. Pero iglesia Oasis, es el momento de moverse, de actuar, de que no, pastor, es que no ha quitado la restricción. El cielo no tiene restricción. El cielo te está diciendo: yo estoy contigo en medio de cualquier tempestad. Y si te he traído hasta aquí y estás con vida, es que hay un mar que se va a abrir delante de ti. Tú eres mi hijo, eres mi hija, yo estoy contigo. Levanta la vara, levanta la autoridad, levanta lo que yo te he dado y abre ese mar en el nombre de Jesús. Y muévete hacia lo que Dios ha dicho de ti y cree. Voy a pasar por aquí, mis enemigos, calmaos. Y entonces Moisés está aquí. Y por delante: ay Dios, sálvame de esta, sálvame. ¿Por qué clamas a mí? Ya oraste, ya confiaste. Ahora actúa. Dile a todos que marchen. Ustedes no. Dile a todos que marchen y abre el temor. Y abre. Cuidado, me botan, chiquillas. Y abre y cruza el mar en el nombre de Jesús. Y no solamente tú, crúzalo con todo el pueblo, con toda tu familia. Hey, ¿sabes qué? Yo te he dado autoridad, yo estoy contigo. Haz valer tu oración, haz valer tu fe, haz valer tu confianza y actúa en base a lo que tú has creído y vas a ver el respaldo de Dios en tu vida. Hay alguien que está conmigo en esta mañana. Yo oro, yo confío y yo actúo. Dios va a abrir el mar para ti. No sé si alguien me está escuchando. Dios va a abrir el mar para ti, pero tienes que actuar. Es muy probable que si te sientes atrapado o atrapada hoy, es porque hay algo que te falta hacer a ti. Porque Dios ya lo hizo todo. Dios ya dio a su Hijo. Dios nos dejó sus promesas. Es el momento de vencer nuestros temores. Creo que nadie me escuchó. Es el momento de vencer nuestros temores y de creerle a Dios. Yo oro, yo confío y yo actúo. Démosle un aplauso a todos los actores hoy que estuvieron increíbles, ¿verdad? Muchas gracias. Ese ejército me asustó de verdad donde entró. Hey. No sé con qué estás luchando, pero cuando tú oras y confías, solo te queda actuar. El Dios que te trajo aquí te va a llevar hasta el final y Él te va a respaldar, pero tienes que moverte y creerle a Él.